Bueno, sean todos bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast, el cual hemos creado y diseñado con mucho cariño para crear conciencia, despertar esa felicidad que todos traemos dentro y sobre todo prevenir. Porque cuando la salud, el bienestar del miembro de una familia se altera, la paz en ese hogar se altera. Diseñamos este espacio para que puedan aprender de historias reales, de personas que han vivido una experiencia profunda, que han dejado una huella imborrable y hemos decidido entrevistarlos, conversar con ellos para que tengamos referencias y estoy más que seguro que una frase, una lección de vida o un momento de durante todo este podcast te va a servir a ti o a algún familiar para que lo puedas compartir. Es que hoy estamos muy contentos, nos encontramos con Roberto Lagos y su esposa Romina, agradecidos de que sean nuestros primeros invitados a esta sesión, así que bienvenidos, bienvenidos, de verdad que es un placer tenerlos acá. Roberto pues es una persona empresaria, ha alcanzado éxito en muchos ámbitos de su vida, pero llegó un momento donde le dijeron, te quedan 15 días de vida. Roberto, ¿cómo fue ese momento? Quiero que hagas recuerdo de ese preciso momento cuando te dan este diagnóstico y te dan un cronómetro, no de una carrera, no de una meta financiera, no, de tu vida. Recuerda ese momento, por favor. Sí, muy realmente, José, fue algo que me impactó, que me golpeó, que me colocó en mí un temor que yo no conocía. Un temor a enfrentarme a algo que desconocía. Muchas veces hablamos del proceso que es vivir y morir, pero cuando realmente nos toca enfrentarnos a eso, uno se da cuenta de que se descontrola por completo. Pierde el control uno realmente porque uno se va dando cuenta que de lo más importante que uno tiene, que es la vida, me dijeron que se me agotaba. Y al sentirlo tuve miedo, temor a enfrentarme a algo que no conocía, algo que no sabía cómo enfrentar, cómo batallar, cómo luchar con algo tan fuerte como que simplemente la junta de médicos me dijera que ya no tenía más tiempo para seguir viviendo. Y eso realmente no solo fue por mí, sino que también en ese minuto yo, más que pensar en mí mismo, también pensaba en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en lo que tanto había luchado por construir, lo que tanto había anhelado lograr en la vida. Y encontrar que mi hijo tenía 4 años, mi hija 14 y mi esposa una mujer joven. Y el sentir que yo no iba a poder estar para cuidarlo, no iba a poder estar para poder proveer, para poder ayudar, para poder apoyar en un progreso de la vida de ellos y sentir que ellos por su parte también iban a tener la carencia de uno, realmente me impactó mucho, mucho, José, porque yo entre mí me preguntaba, ¿y qué va a hacer mi hijo cuando necesite de su papá si no está? ¿Qué va a hacer mi hija cuando necesite a una persona que la fortalezca en un momento de debilidad si no voy a estar? Y comprendí que realmente gran parte de mi vida la había estado produciendo en base a cosas que anhelaba y que no eran necesarias. Y que si lo eran, eran secundarias, pero no el fundamento de la vida, que era el poder
estar yo presente para poder también ser de ayuda y de apoyo a las personas que yo tanto amaba, que eran mis hijos, mi esposa. Por otra parte, el dolor también me invadía porque estaban mis padres en una edad avanzada. Y como le decía yo a mi madre, a mi padre, que antes de ellos partir iba a partir su hijo. Cómo llegar uno a la casa a decirle a ellos, mira, no te preocupes, vamos a aprovechar estos días porque me estoy yendo. ¿Cómo lo afrontaron allí, Romina? ¿Cómo llegó? ¿Estabas tú solo al momento de la noticia? ¿Después llegaste a la casa o estabas con Romina? ¿Cómo fue ese No, momento? en ese minuto yo me encontraba con mi madre, fue la que me acompañó, porque yo no quise Ajá. Y después te hablarle a mi encontraste con esposa. Romina. Y después fuiste a la casa. Después me encontré con Ya, ella. ese primer encuentro, hagan un poquito de recuerdo. ¿Dónde estaba Romina? ¿Qué estaba haciendo Romina en ese momento? Tú sabías que él iba a la consulta y lo estabas esperando. ¿Cuál era tu expectativa cuando lo vieras? ¿Qué esperabas? Yo sabía que él iba a recibir el diagnóstico y entonces yo ese día me acuerdo que estaba no sé, en clases de Zumba, porque iba. Entonces la niña se quedó con Robertito, con nuestro hijo más chiquitito. Entonces cuando él llegó antes de tiempo. Yo dije, no, yo voy y vuelvo rápido. O sea, y volvió y me llama y me dice, ya llegué. Ya. Y yo voy y me voy al tiro para la Ya. casa. Y, y nos sentamos en, en el comedor, en la cocina, ¿Los dos o los cuatro? los tres, Los tres. con la Ah, ya. niña, Con la niña porque grande. Ya. Robertito más Claro, chiquitito, con 4 años él, no claro, no, comprendía. él no entendía, no Ya. sabía. Entonces, ahí él nos cuenta, pero, o sea, él a mí ni a la niña nos dice que son 15 días, pues. O sea, él nos Ok. dice Suavizó que la es noticia. claro, porque nos dijo que, claro, él era un tumor cancerígeno que él tenía y que le habían dado poco tiempo de vida. Entonces, bueno, nosotros igual estábamos como tranquilas con la niña, pero después cuando él nos dio la noticia, todo, nosotros nos encerramos en el baño con la Noemí, nos abrazamos y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque él era nuestro sustento, es nuestro proveedor. Nosotros no sabíamos hacer nada, yo había dejado de trabajar, yo pensaba, chuta, voy a tener que trabajar, porque uno cuando le dan un diagnóstico hace lo primero que piensa es que la persona se va a morir Claro. con un cáncer, o sea, es como muerte segura. Entonces nos abrazamos, nos consolamos y vamos a orarle a Dios y sea lo que Él quiera. Y, y ahí estuvimos y nos abrazamos y nos quedamos ahí. Y ya después seguimos, dijimos vamos a seguir nuestra rutina, nuestra vida, y porque el niño tampoco podía saber, pues era muy chiquitito. Así que eso. Ujú. Esa parte la sabías, Roberto, que se encerraron en el baño. No, esa parte yo la desconocía. No me atreví, José, a decirle que me queda 15 días de vida. Lo había guardado para ti. Ni a mis papás, ni a mi mujer, ni a mis hijos les quise mencionar eso. Fue algo que lo guardé muy íntimamente para mí. Quería aprovechar que esos días no fueran de tristeza, de pena o de angustia o de dolor. Porque quizás eso era lo que más me dolía. Que cuando uno pasa un proceso tan fulminante como esto en la vida, no solo lo impacta a uno, no solo te va matando a ti, sino que mata a las personas que te aman. Y las va matando porque inconsciente o conscientemente, por el amor, el dolor se traspasa a cada uno de ellos también,
la angustia, el temor, la inseguridad de saber qué vamos a hacer ahora, como decía mi esposa. Claro. ¿Hubo algún momento donde dijiste ya 15 días, listo? ¿O había algo dentro de ti que te decía que podía suceder algo? ¿O hubo un momento de ese trance que dijiste ya, listo, se acabó el tiempo? ¿O dijiste algo por ahí muy adentro de ti decía, puede pasar algo? La verdad que la noticia fue Sí, sí, es eso. al principio fue tan chocante para mí que yo creí que no tenía más tiempo. Es importante eso porque hay veces personas tienen algún problema de salud o les dan un diagnóstico y quedan con esa noticia y ya, pues. Entonces es normal que sientas esa Correcto. sensación, pues, de bueno, me voy, Sí, ¿cierto? O sea, para que la gente yo, igual esté tranquila, si tienen algún familiar con algún... yo no visualicé una salida, Ok. sino que me visualicé y me enfoqué en base a lo que los doctores me estaban diciendo, o digámoslo así, los expertos me estaban diciendo, en base a todas sus pruebas, sus exámenes, que no tenía otra opción. ¿Por qué 15 días, quizás, José? Ujú, Porque ellos me explicaban que una quimioterapia ujú. tardaba un mes en ser preparada en Estados Unidos para poderla enviar a Chile. Y ellos, por lo feroz que ya estaba mi proceso, no iba a alcanzar a llegar a ese tiempo. Por eso no pude optar. Pero mi primera impresión fue creer que esos 15 días era todo lo que me quedaba y no más. Tengo entendido que una parte de tu etapa del proceso que quedaste totalmente mudo, sin voz. Sí. ¿Eso fue dentro de ese periodo? ¿Fue después? ¿Qué sentiste cuando tú siendo tan comunicador, bueno, y la familia también me va a responder eso, tu alegría, tu simpatía, tu forma de expresarte, y de repente llega un momento que no hay cómo expresar? ¿En qué etapa fue eso? ¿Cómo lo procesaste? También me imagino que fue un choque para ti. Sí, porque uno se desespera. El poder no poder, José, transmitirle algo sencillo a una persona como hablarle, hasta por cosas, no sé, mira, quiero un vaso de agua y que la gente no te entienda. No te entienda porque no puede hablar, porque no lo puede expresar y tuve que aprender a hablar con un lápiz y una hoja para poderle expresar a los demás lo que yo quería, pero eh, cuando uno habla, no solamente conlleva el pedir algo o el solicitar algo, sino que transmite uno la intención, Claro. el anhelo, el deseo, el amor hacia los demás. Y no poder hablar, yo creo que fue una de las cosas más desesperantes que yo he podido vivir. ¿Cómo, Romina, cómo viviste tú esa etapa cuando no había forma de comunicarte con... Al principio era difícil porque él trataba de decir algo y no le entendía y aparte que él a veces le cuesta como pronunciar la R. Entonces, entonces, cuando me hablaba con alguna palabra con R, entonces el root, un día me decía, tenía que darle el root a mi hermana. ¿Ya? Entonces me decía, el food, y él se ofuscaba también, se molestaba y ya hasta que al final tenía que escribirnos. Pues. Así que compramos una libretita y ahí él iba escribiendo todo el tiempo lo que él necesitaba, lo que nos quería decir, lo que nos quería eh, enseñar, transmitir. Ok, perfecto. Bueno, y para cerrar este primer bloque, ¿qué le recomendarías tú a esas personas que están pasando por una situación así, algún familiar con cáncer o cualquier otro problema de salud? Porque a la final estamos expuestos pues, a millones de virus, bacterias, hongos, parásitos,
y hay veces que los diagnósticos pues son devastadores y las familias en ese momento no saben cómo reaccionar. Ustedes que ya atravesaron eso, ¿cuál sería la recomendación por parte de la persona que está con el problema de salud? Y también me gustaría como familia, cómo sortear esa o cómo ser esa pared de contención para que él no pueda sobrellevar este tipo de situaciones. Quizás lo que yo les recomendaría, José, a todas las personas que están viviendo un proceso en donde están con algún familiar, algún papá, una mamá, un hijo o algún ser querido que cada uno ama, es primero algo que para mí me ayudó mucho y fue recordar después una palabra de un gran amigo que al visitarme, cuando yo no veía una salida Ujú. distinta, siempre recuerdo que llegó un amigo que aprecio mucho, que es Patricio Lara, de Santiago, que nos conocíamos por años, y Eduardo Pérez, de acá del Belloto, que él también fue ese día. Y cuando yo pensé que ya no tenía nada más que hacer, ellos me recordaron algo muy importante, que cambió mi visión, que cambió mi enfoque, Mm. que viró todo 180 grados mi mentalidad. Yo me había enfrascado a ver el problema y no a ver si tenía otra solución que me permitiera luchar. Pero fue Patricio Lara el que me dijo, no te venzas. Recuerda que conocemos una empresa y unos productos que te pueden ser de ayuda. Sigue luchando. Siempre has sido un vencedor. Y esas palabras hondaron fuerte en mí. Y ver a Eduardo con esa convicción y con esa certeza de él también transmitirme lo mismo. Ese día, decirle a cada uno de los familiares que las palabras que ustedes le puedan expresar a esa persona, vigilen que sean palabras que vayan al alma de esa persona positivamente. Tú puedes vencer, tú puedes salir de esto, estamos contigo, pero recuerda que puedes vencer. En ti está el vencer, porque fueron esas palabras las que me cambiaron mi visión y me permitieron luchar para poder optar a una recuperación. Siempre yo he creído que eso fue lo que hizo el cambio en mí Mm. para empezar el comienzo para mi recuperación. Por eso, cada persona que tenga un familiar, haga eso. Transmítale pensamientos positivos. Transmítale a las personas que desean seguir compartiendo con ella para que sí esa alma se llene de una esperanza, se llene de una alegría y así quiebren el enfoque que yo tuve primero negativo, que era enfocarme solo en lo malo y no en ver que siempre, siempre, José, yo lo puedo decir con certeza hoy, siempre hay una esperanza y siempre hay una puerta de escape, de salida, si uno la busca. ¿Cierto, mi amor? Y ahí, Romina, a los familiares, ¿cómo llevaban, qué palabras le decían lo que está diciendo Roberto? Ustedes como familia, ¿cómo se preparaban igual emocionalmente para enfrentar cada día? Cuando despertabas, ¿qué recuerdas? ¿Qué le decías Bueno, con igual, tu hija? eh,
claro, con Noemí era como mi apoyo en ese sentido, las dos, porque estábamos las dos, mayormente con familiares no teníamos mucha comunicación, así que estábamos las dos y ella sufría bastante porque pensaba, ella como más grande, ella entendía el proceso. Entonces nos apoyábamos las dos y siempre tuvimos fe y le orábamos a Dios, las dos, ahí calladitas, siempre. Y bueno, atendiéndolo a él siempre con ánimo, haciendo nuestra vida igual a diario por la niña en el colegio, mi hijo también, y él trataba de como no, ¿cómo se puede decir? No transmitirnos lo que él estaba Lo que él pasando. sentía, Entonces, claro. para nosotros era como una rutina diaria. Ya. O sea, él siempre nos demostró seguridad y siempre él hablando positivo también. O Y no, escribiendo, porque ya claro, estaba escribiendo. Está escribiendo. Muy bien, está bien. Bueno, esta primera parte queríamos enfocarla así porque muchas personas atraviesan situaciones como esta y qué mejor que una persona, como decías tú al principio cuando conversábamos detrás de cámara, que no es lo mismo decir, no, yo lo estoy viviendo contigo, ¿no? Porque no estamos atravesando las mismas situaciones, ¿no? Tu cuerpo reaccionó ante una amenaza muy fuerte, letal prácticamente, donde muy pocas personas salvan. Hoy 8, 9, ¿cuántos años ya? 9 años. 9 años llevamos. 9 años ya atravesado esa situación, pues tu cuerpo fue el que despertó, digamos, biológicamente. Y nos conversabas que estos amigos, Eduardo y Patricio, te hablaron sobre una suplementación, algo que está ya más que reconocido. Pero más allá de hablar de la empresa o del producto, me gustaría saber cuál fue esa primera sensación que tuvo tu cuerpo al utilizar esta suplementación. ¿Qué fue lo primero que tú sentiste en tu ser físico para decir, oye, estoy reaccionando de forma distinta en complemento con lo que ya venías trabajando, las quimioterapias que me decías de 24 horas y todo? Pero tuvo que haber un momento claro o clave, me imagino que lo recuerdas, donde dijiste, oye, algo nuevo está pasando dentro de mí. ¿Recuerdas ese momento? Cuéntanos un poquito. Bueno, cuando fue Eduardo y Patricio que me recordaron esos productos y esa empresa, eh, hicieron eso, recordarme. Y dije, oye, en verdad hay una suplementación con unos productos que tienen una tecnología distinta que me pueden ayudar porque precisamente lo que hacen es ayudar a que el sistema inmunológico le devuelva inteligencia y aumente mis defensas. Y precisamente era lo que los doctores me habían dicho que era lo que hacía, Necesitabas, claro. que realmente fuera tan veloz que no tenía defensa. Y entonces recordé eso, que esta suplementación de estos productos, que era el factor de transferencia. Ok. Y lo paradójico, José, era que los tenía hasta en la casa. Los tenía hasta en la casa. O sea, estaban ahí, estaban a mi disposición, pero en mi afán del golpe que había recibido, no había recordado eso. Así que antes de optar una quimioterapia y una radioterapia, porque hice ambas, sí. Como no tenía opción a eso, tomé sus productos. Ok. Y entonces lo que hice fue que esa suplementación, como yo sabía que era una molécula, Ok. y eso es lo otro que le quiero decir a las personas, muchas veces nuestra ignorancia no nos ayuda. Claro. A veces la ignorancia en base a, en esto referente a la ciencia y la tecnología, no me había dado cuenta que le permite ahora a uno optar Claro. a beneficios distintos
Y uno como que siempre se está queriendo quedar con la dipirona, Claro, con el mejorar, con el producto natural. claro. Y no avanzamos a veces En la en investigación, en la prepararnos, información, en claro, educarnos de una mejor forma claro. para optar, en este caso, suplementos que nos pueden beneficiar mayormente. ¿Y en qué momento viste ese cambio? Cuando dijiste, empezaste a usarlo. Cuando empecé a usarlo, Ajá, Y tú, cuando lo primero que dijiste, ajá. cuando empezó a tomar ajá, estos productos, estos suplementos, él dijo, bueno, dijo, vamos a ver, dijo, si para algo servirán, dijo, si no me matan, dijo, ¿cierto? sí, sí, sí. Si Sí, no pues me estaban matan, contra el dijo, reloj, o sea, en claro, esos momentos buscar las bueno, vamos a alternativas. probar, dijo, si no me matan, dijo, Esa es una buena alternativa. Mucha gente opta así, vamos a probar. Entonces, lo bueno es que es 100% efectivo. Si no me Pero, mata, me mandan al baño. Me dije yo. claro, sí. pero tu cuerpo, ¿cómo viste? ¿En qué momento sentiste ese La primer verdad es que impacto? como yo estaba dentro de una desesperación, Ujú, por eso lo que tú decías recién, ajá, que fuera de cámara conversábamos, que a veces los familiares tratan de decir, no, si yo estoy contigo, oye, yo estoy pasando el proceso contigo. Tú estás acompañando el proceso claro. de la persona, pero no lo estás viviendo. Y por ende no vas a poder comprender 100% lo que está Ujú, viviendo la persona, claro. porque lo acompaña. Y uno nunca desearía que alguien que lo acompañe a uno tenga que Pase por vivir el eso. Claro, proceso. claro, claro. Así que mi sorpresa fue que dije, bueno, ¿por qué él dice que yo dije eso? Ajá. Porque yo tomé 90 cápsulas 90. diarias Ok. de un O producto. sea, este frasco trae 60, te tomaba frasco y medio Frasco. De ese me de esto. tomaba frasco y medio, Ok, diario, ok, diario. La Ven, seccionaba de a 20 y así ok. sucesivamente durante el Hasta que día. llegara, claro. ok. Y también como estaba muy débil, Ujú, pues tomaba el energizante que me ajá, ayudaba a mantenerme, a ok. mantenerme. ¿Cómo se sentía tu cuerpo antes? ¿Cómo era tu día? Siempre se sentí agotado y muy cansado, sin fuerza. Sin fuerza. Y era el energizante lo que me producía. Tomarme 4 diarios me tomaba Ok, para poder producir un poco de alivio. Tampoco es que claro. wow, que no, pero Ok, me aliviaba para poderme sentir más fortalecido. ok. Mi sorpresa fue, José, que al cabo de 3 meses fue de que yo vi que el tumor que se me había ido hacia afuera, Ulcerado. se ulcerado, se me empezó a reventar, ¿cierto? Ujú, Y entonces fui al doctor nuevamente. ok. Y lo primero que me dijo el doctor, antes de saludarme y todo, me dijo, ¿y tú sigues vivo? Claro, ya habían pasado los 15 Le días había ya. pasado el tiempo, sigues vivo. Y entonces el producto o el suplemento, más que nada, me di cuenta que me había hecho un efecto positivo. Claro. Me había ayudado de alguna manera a poder sobrellevar esos meses. Y cuando se lo presenté al doctor, que es ese, Ujú, le digo al doctor, me pregunta, pero ¿qué hiciste? ajá. Ah, bueno, le dije, lo único que hice fue tomarme este producto que elevaba el sistema inmunológico, como usted me ha dicho que mis defensas estaban muy bajas, me lo tomé en una dosis alta, 90 cápsulas diarias. Ujú. Y yo me asusté y le dije, pero si quieres no lo hago más. No, no, me dijo, más bien sigue tomándolo. Qué sabia esa respuesta del médico. Esa fue la respuesta del doctor. Qué bueno. No, sigue tomándolo. Mientras mandamos a pedir ese tratamiento. Qué bueno. Ahora, la quimioterapia que yo tenía, José, no era 24 horas, eran 5 días 90 seguidas, horas. Sí, 90 horas. 90 horas. 90 Wow. horas Ahí el seguidas, cuerpo súper Una bajo, seguida, ¿no? semana completa, de lunes a viernes. completa con quimioterapia. Claro, y ahí la debilidad se sentía más. Claro, tanto que la primera vez que la tomé Ajá. me dejó en la cama 20 días. Wow.
Eso fue el proceso, ¿te acuerdas? Sí. 20 días. 20 días, Me dejó nulo, claro. nulo 20 días. O sea, el cuerpo no lo sentía. ¿Cómo No, era no, la no, inconsciente 20 días. inconsciente? Wow. 20 días inconsciente, o sea, ni siquiera nada. Nada. 20 días. Para quien esté en el proceso Ajá. y vive una quimioterapia, una radioterapia, Ujú. vas a ver que yo lo que le digo es así. La segunda vez perdí el olfato, el gusto, parte del tacto. Ok, O sea, son procesos que yo sé que uno va viviendo. claro. ¿Y en qué momento sentiste ese chispazo? ¿A los cuántos días de usar los suplementos? ¿Cómo fuiste recuperando todos estos cambios que me estás mencionando? La Eso fuerza, el gusto, el olfato. fue después de los 3 meses, Ok, fue que entonces cuando el doctor me dijo que siguiera, ok, entonces anexamos también la quimioterapia y la ok, radioterapia. Y el doctor me había dicho que la quimioterapia y la radioterapia iba a producir efectos que son normales en toda persona, claro. radiación y químico. Entonces, caída del pelo Ujú. y todo lo que te mencionaba. Pero a medida que hacíamos el proceso, ahí me di cuenta que los suplementos me habían ayudado para evitar todos esos efectos secundarios. Claro. Porque fui recuperando el olfato, el gusto, que yo El pelo les... nunca se le cayó, nunca, ¿no? Mira, lo pelado de normal, ¿no? Es de normal, pero no, el no. efecto secundario ese no lo tuvo. No tuve porque fue este suplemento que me fue ayudando Claro. a evitar que esos daños secundarios se produjeran en mi vida. Eso lo viviste de adentro. Y de afuera, ¿cómo veías su aspecto cuando estuvo en el momento más crítico? ¿Y cómo fue tu expresión o cómo te sentías en la medida que ibas viendo que él iba como avanzando? ¿Cómo te diste cuenta tú, oye, si esto realmente le está haciendo Sí, efecto? porque él ¿Cuál fue el cambio o más sea, cuando drástico? fue al médico él y ya vio que podía optar a un tratamiento, a una quimio, a él lo mandaron a hacerse exámenes. Y ahí el tumor, ¿te acuerdas? El tumor ya había bajado Ok, 1 centímetro, porque el de él medía 4,5 centímetros. Y ya cuando le hicieron exámenes nuevamente, estaba en 3,4. Por había eso que se pudo disminuido. optar a la Sí, quimio. Entonces Mm, ya con esa noticia uno como que estaba más, algo está pasando claro, dentro de su y biología. más él tomando los productos, los suplementos, Claro, entonces ya había como una esperanza. Entonces uno como que empieza a componerse, claro, a claro. decir, sí hay una esperanza, o sea, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con estos suplementos y Y acompañado del tratamiento que ya estaba claro, diagnosticado. Y qué importante eso porque ahí es donde uno se da cuenta que el cuerpo se va debilitando y como si uno le entrega la materia prima a nuestras células, pues las células hacen su trabajo de reproducción, retener la inteligencia, ir combatiendo cualquier cosita que esté por ahí claro, dañada. y él, por ejemplo, ya como él dice, la primera quimio que lo dejó, pero knockout, ya después de esos meses, pasaron meses y uno iba viendo el efecto que iban produciendo los productos, porque Claro, ya él empezó de a poquito a trabajar, porque él no tenía él en su negocio no tenía otra persona que lo reemplazara. Era su claro. negocio y yo como mujer tampoco No podías, podía. claro. Entonces, él empezó a trabajar y ya se sentía más hábil, más capaz de hacer algunas cosas, entonces eso era debido a los suplementos que iban haciendo el efecto. Súper. sí. Dime. Por eso la importancia, José, Ujú. eh, para las personas que nos oigan, de a veces darse un tiempecito en la vida para meditar un poco, que yo siendo empresario, yo teniendo negocio y creyéndome que sabía invertir en lo más importante para generar quizá un dinero
que me permitiera optar a una buena casa, a un buen vehículo, a un buen vivir con la familia. Claro. Me di cuenta que mi actitud había sido necia conmigo mismo. Necia. Porque cuando me tocó vivir ese proceso, no me importaba mi casa, Claro. no me importaba mi auto, no me importaba mi cama, no me importaba el dinero que tuviese. Claro. Lo que yo quería era vivir. Vivir. Y no podía comprar el vivir con nada de eso. Claro, teniendo el dinero para imposible comprar más vida. Tenía una buena casa, tenía un buen auto, pero ¿de qué me servían? Si había sido necio quizás en prevenir, en cuidar, en preocuparme de lo más importante que es la esencia de uno mientras está vivo, Así es. que es esta máquina, Así es. que es este cuerpo. Y ahí me di cuenta Ujú. de que yo invito a las personas a darse un tiempecito para que ellos también puedan conocer e invertir Así es. en suplementos que los ayuden y los beneficien para cuidar lo más importante que uno tiene para vivir, que es este cuerpo. Que es uno solo. No hay dos. No hay dos. Y ahí en ese punto que ya entramos en la parte preventiva. Hoy, como familia, ¿cierto? Con tus dos hijos ya están más grandes. Ustedes pues ya atravesaron este proceso. ¿Cómo cambió lo que hablabas tú de la mentalidad en cuanto a las metas, a la proyección, a esa construcción de la felicidad, que al final es lo que todos buscamos? Al principio tú conversabas de tu familia y uno busca siempre tener lo mejor casa, mejor auto, que es válido y está bien. Pero ¿cómo cambió tu orden de prioridades ahora en cuanto a salud? ¿Cómo es el orden de tus prioridades en este momento? ¿Cómo lo viven a nivel de presupuesto? Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta ahora sobre esto igual, pero ¿cómo cambió esa visión y cómo podemos también entregarle un mensaje a estas personas? No solamente que estén pasando una situación de salud delicada en la familia, porque ya estaríamos en esta etapa de reaccionar, ¿no? Que No no de quisiéramos que que no nadie, quisiéramos, pero que seguramente muchos de los que están viendo pudieran estar pasando situaciones y sé que esto les va a ayudar mucho. Pero ¿cómo ayudar a esas personas que hay un gozo de salud o no hay una enfermedad grave en casa para ayudarles a concientizar y crear esa prioridad de que es mejor, como dice el dicho, prevenir que lamentar, que no se tome como una frase cliché. cliché o algo superficial, ¿no? ¿Cómo creen ustedes, por lo que vivieron, que pudiéramos ayudarle a las personas a crear esa conciencia? Yo pienso que lo más importante es que la persona se visualice en dos enfoques, meditando con calma. Ujú. ¿Cómo me proyecto yo con mi familia? ¿Y cómo yo proyecto mi vida con mi familia? Viendo a mis hijos sanos, a mis padres sanos, viéndome yo sano, viendo a mi esposa sana. ¿Cómo visualizo esa vida en torno a los que me aman Ujú. y los que yo amo, estando todo primero sano y luego que la persona también visualice cómo afectaría su entorno si un hijo sufriera algo que lo afectara, si su padre, si su esposa, y cómo trastornaría el diario vivir en todo, José, porque es en todo, Y todo, súper. en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, en todo hay un trastorno.
Por eso yo hago un llamado, como tú decías, no solamente a los que viven un proceso, sino que también hago un llamado para que todos preventivamente generemos una conciencia de que la prioridad para mí en este minuto primero es optar por unos recursos que me permitan preventivamente evitar que mi familia tenga que pasar un proceso que nadie desea. Porque como tú decías, la casa es importante, sí. El auto puede ser una meta buena también. Tener un buen vivir también. Claro. Pero nada de eso sirve. Si no hay salud. Si primero no tienes salud, no solo tú, José, sino que tu entorno. Porque no es solo tu salud la que importa, sino la de tu entorno familiar. Así es. Así que por eso yo les digo a cada uno, sean más inteligentes de lo que fui yo. Sean más sabios de lo que fui yo. Y eviten, si está en sus manos, el tener que vivir un proceso como el que yo viví. ¿Cómo? Educándote, Claro. cuidándote, previniendo, con suplementos que están al alcance de todos Así es. hoy en día, pero a una tecnología distinta Totalmente. que los va a ayudar a prevenir y a cuidar, como hago yo ahora. Cuido a mi esposa. No falta ahora los suplementos en No. casa. No falta, Lo más primero bien- que llega. Todo. Los Antes hijos. de ir al supermercado, antes de cualquier cosa, primero tienen que estar esos suplementos. Perfecto. Segundo, José, porque yo me mantengo con esos suplementos. Claro. Sí. Esos suplementos, desde ese momento, me acompañan a diario en mi vida y en la de mi familia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Romina, Roberto, por compartir esta experiencia. Y para hacer nuestro primer episodio, pues realmente me voy bien emocionado, bien contento, porque sé que su historia va a impactar la conciencia, la vida de muchas personas que van a estar viendo esto, no solamente ahora, sino a lo largo del tiempo. Hemos podido ver cómo tu historia grabada por varios lugares ha impactado y ha ayudado a que muchas personas tomen decisiones importantes. Y ese es el objetivo de este podcast, crear contenido de valor, crear información no desde la teoría, tal como conversaba Roberto, sino de experiencias de personas que ya han atravesado un proceso difícil y que con solamente prevenir, pues es más fácil tomarse 2 cápsulas, 3 cápsulas, 4, a 90, ¿cierto? A nivel financiero o también de todo tipo, pues es mejor siempre prevenir. Ha sido un placer tenerlos acá. Esperamos seguirlos viendo en otras instancias y que sigan creciendo también ustedes como familia, sus hijos igual. Y nos vemos en otro episodio de este podcast para crear conciencia sobre el bienestar y sobre todo construir esa felicidad que todos estamos anhelando. Así que muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, De Romina. nada. Gracias a todos.